Bueno, entonces, buenas tardes. Entramos en una nueva conferencia en estos jueves científicos de la Facultad de Ciencias de la UNI. En esta oportunidad, la doctora Sandra Guzmán, física, médica, con un grave doctor en este campo en Brasil, nos va a dar una descripción de lo que está pasando en la física, la química, matemáticas e ingeniería aplicadas al diagnóstico y terapia de enfermedades, algunas de ellas, no todas. Ella es además presidenta de la Sociedad Peruana de Física Médica y vicepresidenta de la Asociación Latinoamericana en este campo, ¿no? Que tenemos a una experta en este tema que nos va a explicar en detalle sobre esta disciplina. Doctor. Bueno, ante todo, buenas tardes con todos y mis agradecimientos por la invitación a darles esta charla. Como dijo el doctor, esta charla está básicamente direccionada a las aplicaciones de las áreas de ciencias en el área de salud. Vamos a hacer un recuento. Sobre todo, el primer gran objetivo es poder solucionar algunos casos médicos, concretamente para casos de desórdenes celulares. Estamos hablando de lo que llamamos y conocemos como cáncer, que simplemente es una proliferación de desorden celular. Y si este sale de su espacio a otros lugares del cuerpo, llamamos ya de metástasis. Entonces, esta proliferación o desorden puede darse por varios motivos externos. Estos pueden ser eventos químicos, o virus, radiación, o puede ser simplemente heredad. Entonces, vamos a aplicar exactamente, hacer uso de las partículas que nosotros conocemos, usarlo como un arma para poder desactivar estas células malignas, pero con el gran objetivo de poder preservar las células benignas. ¿Y cómo haremos ello? Exactamente es la aplicación de los efectos. Inicialmente, cuando se comenzó a trabajar con radiaciones, se comenzó a tener los efectos secundarios. Si estos son usados de manera errada, simplemente vamos a causar daño. Pero si esto es usado, cuantificado, bien desarrollado, entonces podremos usar estos efectos secundarios, como puede ser la acción indirecta. Simplemente un fotón o radiación aplica a niveles atómicos y va a producir algunos peróxidos, hidróxidos, quienes van a generar venenos a niveles de ADN y van a generar un desorden. O podemos tener los efectos directos, donde el fotón va a dañar directamente las cadenas a nivel de ADN. Entonces, estos efectos secundarios nosotros los vamos a usar para beneficio, para desactivar exactamente las células malignas en este caso. Entonces, la idea es cuantificar, saber qué cantidad de dosis debemos dar a ciertas células, cuánto tiempo, en cuántas fracciones o en una sola fracción. Entonces, tenemos que hacer todo un proceso y el conocimiento, por eso la importancia de trabajar de forma interdisciplinar. Físicos, químicos, biólogos, los médicos radioterapeutas, los de imágenes. O sea, es un trabajo multidisciplinar. Cada uno aporta sus conocimientos de tal manera que el beneficiado va a ser el paciente. Entonces, la idea es conocer cada una de las células, conocer cómo son sus características o cómo se va a comportar en función a la dosis que se le va a dar. ¿Cómo es su tiempo de sobrevivencia? Es decir, voy a coger una colonia de células, las voy a dividir en grupos y a cada grupo le voy a dar una dosis diferente y voy a ver en qué momento estas, digamos así, mueren o se desactivan. Entonces ya tengo tal célula, por ejemplo, célula cerebral es diferente a célula pulmonar, es diferente a la célula ósea, por ejemplo. Entonces cada uno va a tener un comportamiento diferente a un tipo de radiación. Entonces todo eso los vamos a cuantificar y estas fórmulas lo que me van a dar es el comportamiento, exactamente es un comportamiento exponencial de cómo se comporta la célula ante la presencia de radiaciones. Pero a la vez, yo digo, desactivo las malas, pero necesito preservar las buenas. Exactamente, ¿quién va a cuantificar eso? Son los valores de alfa y beta, para saber y encontrar el punto de equilibrio, porque de nada sirve que yo desactive el tumor y termine el paciente desactivando otros órganos, digamos.
Entonces, a la vez tenemos que evaluar el número de fracciones. ¿Será posible solamente dar en una fracción, en 10 fracciones, en 20 fracciones? En este caso, esta curva lo que me está diciendo es que la probabilidad de sobrevivencia es muy rápida. O sea, van a morir las células a dosis de B, por ejemplo, en este caso de 20 Grays. Pero yo tengo que encontrar un punto de equilibrio en que las células buenas y malas, digamos así, desactive las malas preservando las buenas. Pero a la vez yo puedo aumentar el tiempo de sobrevivencia de las buenas si yo aumento el número de fracciones, razón por la cual a los pacientes se les va a tratar en fracciones de 30, 40 veces, 5 veces por semana, con 2 días de recuperación. Todo eso está cuantificado y esto lo trabajamos ya, porque esas fórmulas anteriores, esas curvas, son obtenidas de forma experimental. A la vez que son obtenidas de forma experimental, son simulados físicamente y con la ayuda también de los matemáticos. Tenemos que hacer simulaciones para saber cuál sería la fracción adecuada. Ya se han creado programas, se trabaja en conjunto con los de radiobiología, los biólogos, para saber el comportamiento de las células. Entonces, todo este preámbulo, nosotros vamos a aplicarlo en los equipos, ¿no? ¿Qué son los equipos que vamos a usar? En este caso estamos trabajando con radiaciones ionizantes. ¿Por qué ionizantes? Porque van a producir un ion a nivel atómico. Entonces vamos a usar estas radiaciones, las cuales ya sabemos que fueron creadas, descubiertas en 1895. Desde ahí se comenzó a trabajar con radiaciones a bajas energías, como para casos de diagnóstico, y los de altas energías para casos de tratamiento. Entonces vamos a tener desde la época 1895, 1900, se comenzó a trabajar con los equipos de rayos X de bajas energías. Ya en 1940 se comenzó ya a trabajar con los reactores, lo que dio pie a trabajar con radioisótopos, como es el caso del cobalto 60. El cobalto 60 es obtenido del cobalto 59, bombardeado con neutrones. Hasta hoy, estas fuentes son usadas en los equipos de teleterapia. En 1950 ya comienza a usarse los aceleradores lineales, porque actualmente en el país tenemos más de 10 equipos. En 1970 tenemos la planificación computarizada. Ahora vamos a ver un poco los detalles de cada uno de estos. Y en 1990 se trabaja ya con terapia conformacional e intensidad modulada. Ya a partir del 2000 se trabaja con radiocirugía y de radioterapia estereotáxica. Vamos a ver cada uno de ellos. Entonces, ¿cuál es la diferencia si yo trabajo en imágenes y inicialmente se trabajó también para tratamiento con los simples tubos de rayos X? Aquí estamos trabajando con energías bajas de 0.125 megaelectronvoltios. Hoy ya trabajamos con aceleradores hasta de 25 megaelectronvoltios. ¿Qué significa esto? Mayor es la energía, mayor va a ser la profundidad donde voy a tener la dosis máxima en el volumen. Aquí simplemente voy a trabajar con un filamento como blanco para obtener el tipo de partículas que voy a aplicar. En este caso ya trabajo con una guía de ondas, se va a trabajar con una guía de ondas, de tal manera que vamos a acelerar los electrones para poder obtener las energías que se requieren. Y eso ya lo podemos manipular. Entonces, aquí ya no estamos trabajando solo con un valor de energía, lo anterior era un valor promedio de energía. Aquí estamos trabajando con espectros de energía. Y a la vez estos espectros tienen que ser colocados, se les va a colocar filtros, de tal manera que podamos aquí eliminar, digamos así, los fotones de bajas energías. ¿Por qué los tenemos que eliminar? Porque nuestro propósito es irradiar el volumen que está en el interior del organismo. No queremos irradiar mucho piel, por ejemplo. Y los fotones de bajas energías se van a quedar en la superficie y van a dañar. Entonces simplemente se le colocan filtros. Entonces vamos a trabajar ya con espectros para poder a la vez seleccionar con qué energía vamos a trabajar, sea esta con fotones o con electrones. Entonces, para poder tratar, en este caso, a un paciente, nosotros tenemos que trabajar con imágenes. Y estas imágenes, que son obtenidas también con radiaciones ionizantes, pueden ser simplemente con rayos X convencionales, pueden ser casos de mamografía, que estamos trabajando aquí en este caso en 2 dimensiones.
se comenzó inicialmente a trabajar con este tipo de imágenes. Hoy ya trabajamos con casos de fluoroscopía. Tenemos aquí la fuente de rayos X y aquí un intensificador de imágenes, una cámara de televisión, de tal manera que nos va a permitir tener imágenes aquí de vasos sanguíneos, por ejemplo. Entonces, eso ya es una gran herramienta para poder determinar cuál es el volumen a ser tratado. Trabajamos ya en 3 dimensiones. Pasamos de placas muy simples de rayos X a trabajar con volúmenes. Estamos trabajando ya con Voxel. En este caso, por ejemplo, tenemos una tomografía en casos iniciales. Aquí vemos un contraste muy pobre. ¿Qué significa contraste? Es la diferencia de la gama de colores, en este caso la gama de grises, entre, por ejemplo, la gama de grises entre lo oscuro y lo claro, llamado contraste. Aquí el contraste es bajo. Hoy ya estamos trabajando con este tipo de imágenes, donde el contraste es mucho mejor. A la vez vamos a tener resoluciones. ¿Qué son resolución? ¿Qué es resolución? Es la característica de poder identificar pequeños objetos dentro de un volumen. Aquí es difícil de identificar, que no tengo buena resolución. Aquí sí, yo puedo identificar ciertas venas, médulas, pequeños volúmenes que puedan ser identificados y tratados. Y a la vez que es importante cuando trabajamos en imágenes, ver nitidez. ¿Qué es nitidez? Es ver los bordes definidos. Aquí, por ejemplo, no tenemos los bordes bien definidos. Esta es una imagen muy pobre de tomografías de las primeras generaciones. Hoy ya podemos identificar exactamente dónde termina la médula y dónde comienza la vértebra, por ejemplo. Tenemos una diferencia de densidades. Aquí ya podemos saber los valores de Z bajo y Z alto, lo cual también es de importancia cuando hacemos los cálculos, que vamos a hacer interacción de la radiación con la materia. Entonces, cuando hablamos de obtenciones de imágenes, como les decía, trabajamos con escalas de grises, y tenemos esta, por ejemplo, que fue un tomógrafo experimental, donde se llevaba 9 días para registrar datos de un solo corte. 9 días, porque era todo experimental, pero comenzaron a hacer las mejoras, le digo, de forma multidisciplinaria, y pasaron ya, y esto ya era con atención a pacientes, usado en 1973, que fue la primera generación de tomógrafos. Aquí ya se trabajaba con un tubo de rayos X y un detector. El tiempo de toma era aproximadamente 5 minutos por barrido, porque tenía que girar y girar el detector. Era un disparo, un disparo, un disparo, un disparo. Entonces el tiempo era mayor. Por tanto, también la radiación dispersa era mayor. Se pasó a una segunda generación donde ya se aumentó el número de detectores. Ya no era 1, sino era 30. El tiempo de barrido iba a ser mucho menor. Estamos hablando de cuestiones de 3 minutos. Luego se pasaron a multidetectores. Ya no se colocó 30, sino se colocó 600 detectores. Esto iba a disminuir el tiempo de barrido, pero a la vez ellos lo que tenían que mejorar eran las características de la calidad de imagen. No era aumentar detectores por aumentar, tenían que hacer todo un estudio para ver la interferencia entre detectores, la sensibilidad de los detectores, la estabilidad de cada uno de ellos. Y hoy ya trabajamos en nuestro medio con la cuarta generación, donde ya se tiene a los 360 grados rodeado de detectores. Entonces el tiempo de barrido es mucho más corto, 10 segundos por corte. ¿No? Pero aquí todavía esta es una cuarta generación. Luego se comenzó a trabajar con los multidetectores. Miren, simultáneamente tenemos varios detectores. Entonces esto permitía que, por ejemplo, la persona al respirar iba a producir artefactos, ruido propio del cuerpo, ¿no? Y esto iba a alterar la calidad de imagen. Cuanto más rápido es la obtención de imágenes, voy a tener menos ruido. Hoy ya se está trabajando en forma de espiral. En cuestión de 5 segundos ya tenemos un barrido, por ejemplo, de la cabeza. Y se hizo una buena reconstrucción. La calidad de imagen se ha mejorado mucho. Aquí es donde viene la tarea de los de ciencias, en todo este procedimiento. Y se sigue trabajando en mejora de calidades de imágenes. Angiografías, miren la calidad, esto es una tomografía, miren, ¿ven? Se puede ver con nitidez porque tengo los bordes definidos
los colores definidos, buen contraste y buena resolución. Entonces estamos apuntando a ello. Hoy ya trabajamos con imágenes mucho más pequeñas. Podemos trabajar simultáneamente tomógrafos trabajados con áreas de medicina nuclear, donde se inyectan a los pacientes algunos radioisótopos, como es el tecnesio-99, de tal manera que se pueda activar ciertas zonas, ¿no? Esto ya por relación de glucosa, que podamos obtener algunos puntos focales que podamos evaluar y luego ver el tratamiento que se le va a dar. Entonces ya estamos trabajando de forma radiodiagnóstico, radioterapia, medicina nuclear, de forma integrada por el bien del paciente. Entonces, todo esto, lo que hemos visto, es la obtención de imágenes. Con esto ya tenemos definido la zona donde vamos a tratar. Entonces ahora buscaremos las alternativas con las herramientas que tenemos para poder ver cuál es lo más adecuado. Si la lesión es superficial, entonces trabajaremos lo que inicialmente se hacía por rayos X superficiales. Si la lesión es profunda, con fotones de alta energía. Entonces hemos comenzado a trabajar con ortovoltaje, megavoltaje, ortovoltaje, los rayos X, megavoltaje, los aceleradores lineales, y están los equipos de cobalto, que es de 1.25 megaelectronvoltios. Y hoy ya estamos trabajando ya no solamente con intensidad modulada, sino con IGRT. IGRT, que significa que ya no estamos trabajando en 3 dimensiones, sino ya en 4 dimensiones. Y ahora vamos a ver por qué. Entonces, ¿qué es lo primero para nosotros de ciencias? ¿Cómo podemos nosotros contribuir? Nosotros tenemos que conocer cada una de esas partículas, cómo se comportan al interaccionar dentro del medio, cómo se va a dar esa pérdida de energía, la transferencia lineal de energía dentro del medio. Entonces, cada una de esas características las vamos a obtener, sea por cálculos, sea por simulación y sea de forma experimental. Para obtenerlo de forma experimental, tenemos que conocer los equipos dosimétricos, es decir, los detectores, los dosímetros. ¿Cuál es la diferencia entre un detector y un dosímetro? Un detector es cualquier material, orgánico o inorgánico, que ante la presencia de radiación tiene algún cambio. Pero un dosímetro no solamente debe tener un cambio, sino que debe cumplir ciertas propiedades. Precisión, exactitud, reproducibilidad, linealidad, estabilidad, dependencia energética, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Quiénes lo van a evaluar? Los físicos, en este caso. Entonces, lo primero que tenemos que evaluar es cómo es el comportamiento, aquí tenemos a diferentes profundidades, cuando la partícula ingresa en el medio. Aquí tengo la piel. Si yo quiero tratar zona de piel, voy a escoger partículas de bajas energías, como son en este caso los electrones, por ejemplo, que van a perder energía de forma muy rápida en la piel. Si yo tengo lesiones muy profundas, aquí tenemos la piel, la dermis, la epidermis, muy profundas, entonces voy a escoger energías más altas, mayores a 2 megaelectronvoltios. Voy a trabajar con 6, 10 megavoltios. Entonces, vamos a trabajar con equipos de kilovoltaje. Inicialmente se comenzó a trabajar con este tipo de equipos para lesiones superficiales. Cuando tratamos volúmenes, no necesariamente son células malignas, pueden ser hasta, ustedes han escuchado, queloides, que es una mala cicatrización. Simplemente se irradia con equipos de muy bajas energías, que son los llamados superficiales. Hoy estos equipos han sido reemplazados por los aceleradores lineares de electrones. Luego se comenzó a trabajar con fuentes, con equipos, como es el caso del cesio 137. Pero la desventaja de este cesio que tenía una energía de 0.66 megaelectronvoltios, era muy bajito, es decir, teníamos mucha contaminación a nivel superficial. Estas fueron reemplazadas por los equipos, como decíamos, los equipos de cobalto 60, que tienen una energía promedio, porque tiene dos tipos de energías, de 1.25 megaelectronvoltios. Aquí tenemos la desintegración de esta fuente de cobalto. El tiempo de vida media es 5 años, es decir, cada 5 años tenemos que cambiar la fuente, ¿no? Entonces, esta se va a desintegrar en gamma de 1.17 y 1.33. Y va a la vez, vamos a tener que se va a desintegrar en gammas y en beta, pero los betas pueden ser perfectamente filtrados a la salida del equipo. Entonces, vamos a tener luego
los famosos aceleradores lineales. Aquí tenemos un equipo de acelerador, la sala de planificación, la parte de comando. Entonces, como profesional de ciencias, tenemos que participar en toda la zona desde la etapa de la compra del equipo para poder definir el tipo de equipos, las energías con las que vamos a trabajar. Importante para nosotros es poder definir el cálculo de blindajes, que es el ancho de cada una de las paredes, el piso, el techo, dónde va a ser colocado este equipo, porque estamos trabajando con radiaciones de altas energías. Y tenemos que ver, aquí están las construcciones. Son paredes del ancho de 2 metros, 3 metros, es muy caro, entonces hay que hacer todo un cálculo del blindaje. Tenemos que participar en la verificación de estas construcciones, que los cálculos que hemos realizado sean adecuadamente realizados. Tenemos aquí también, por ejemplo, las puertas que son blindadas. Vamos a participar en la verificación e instalación de los equipos. Este es un equipo de un acelerador lineal, por ejemplo. Aquí está el ingeniero que está haciendo la instalación. Tenemos que participar, como les decía inicialmente, conocer cada uno de los dosímetros, conocer cada uno de los detectores para la obtención, en este caso, por ejemplo, el porcentaje de dosis en profundidad, perfiles, aquí tenemos los perfiles. Vamos a trabajar con modificadores de LAS, como son el caso de cuñas. ¿Cuándo usamos cuñas? Para lugares donde no tenemos para irradiar zonas planas, por ejemplo, la parte de barriga hasta la zona es plana, pero si yo voy a irradiar zona de cabeza, tengo un poco de parte inhomogénea que es aire, y eso lo vamos a compensar con estas famosas cuñas. Y las cuñas pueden ser físicas, pueden ser virtuales. Tenemos aquí el cálculo de cada uno de los casos. Algo que es muy importante y que ha llevado a muchos accidentes, porque estamos trabajando con radiaciones, como decía, de altas energías. Para ello tenemos que hacer las calibraciones, que este equipo, si nosotros decimos que vamos a irradiar 200 centígrados por fracción, debe darse 200 centígrados por fracción, y no más ni menos. Porque dar más es una sobredosis, perjudicamos al paciente, y dar menos es una subdosis y a la vez perjudicamos, porque el paciente va a regresar en un tiempo de 1 año, 2 años con una recurrencia. Entonces tenemos que hacer las calibraciones. Para ello vamos a tener como referencia los llamados protocolos que está dado por la Agencia Internacional de Energía Atómica, ¿no? Donde ya han sido evaluados cada uno de los factores, el procedimiento, es simplemente aplicar. ¿Qué es importante también? Tenemos el equipo, está calibrado, está acondicionado, tenemos que hacer cada uno de los controles. Y esos controles son de forma periódica, son de forma diaria, mensuales, trimestrales, anuales, para ver el buen funcionamiento del equipo. Entonces, justamente los accidentes que son reportados en la actualidad es porque no se hizo de forma adecuada estos controles, los cuales nos llevan después a una sobre o una subdosis. Es importante también la aplicación del uso de Monte Carlo, porque nosotros podemos aplicar de forma experimental, pero cómo podemos corroborar que lo que estamos midiendo es o no lo real. Entonces, para ello podemos trabajar, existen diferentes códigos de Monte Carlo, donde podemos aplicar las partículas y reconstruir las geometrías, ¿no? Hoy ya los fabricantes, algunos fabricantes, no todos, nos dan las geometrías de los equipos de tratamiento de tal manera que podamos hacer la simulación. Entonces aquí ya tenemos al paciente, definición de la zona donde vamos a tratar, ya desde un inicio, ya con la obtención de las imágenes, la tomografía, ¿no? Las resonancias. Se le hace de nuevo una tomografía para definir otra vez el volumen a tratar. Se hacen los cálculos que puede ser antiguamente, se trabajaba en 1 dimensión, 2 dimensiones. Hoy todavía hay algunos casos que se seleccionan para poder trabajar en 2 dimensiones, que hacían los cálculos en papel, digamos. Eso de antiguamente, hoy ya trabajamos con planificación computarizada. ¿La idea qué es? La idea es trabajar con campos definidos, que esto puede ser de forma cuadrada, como me define el colimador. Le puedo dar de forma circular, si yo tengo, por ejemplo, un colimador de forma cónico, y le puedo dar la forma que es lo que llamamos radioterapia conformacional.
Lo importante es aquí poder definir la zona donde vamos a trabajar y trabajar por niveles. Voy a tener la superposición de campos, la dosis dentro del volumen, fuera del volumen, la superposición de campos y fuera. ¿Qué significa esto? Porque aquí tengo yo el volumen irradiar, pero aquí tengo órganos de riesgo que tengo que evaluar cuánto de dosis le está llegando. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, la superposición de campos. Tenemos que hacer cada uno de los cálculos de la distribución de dosis. Es decir, vamos a aplicar el comportamiento de cada una de las partículas, efecto fotoeléctrico, cósmico, colisión de pares, dependiendo de la zona donde vamos a tratar. Necesitamos hacer, hoy ya no hacemos de forma manual, claro, solamente para corroborar, pero ya tenemos programas computarizados en 3 dimensiones, de tal manera que podamos evaluar exactamente el volumen donde tenemos que trabajar. Trabajamos con fusión de imágenes, porque lo que nosotros, a esto por ejemplo es una imagen de tomografía, esta parte es una imagen de resonancia, porque hay volúmenes que no son captados por el contraste. Entonces aquí hay cosas que podemos, o zonas que podemos definir claramente en resonancia, pero no en tomografía. Entonces tenemos las herramientas de poder trabajar con fusión de imágenes. Aquí están fusionando las imágenes. Hoy ya trabajamos resonancia, tomografías, angiografías, PET, podemos hacer toda una fusión de imágenes. Esos programas también son realizados por los físicos, de tal manera que puedan mejorar la cantidad de dosis en el volumen irradiado. Inicialmente se trabajaba con campos abiertos, luego con campos conformacionales, hoy ya trabajamos con campos en intensidad modulada. Es decir, antes el campo, si yo colocaba un dosímetro en esta zona, o en esta zona, o en esta zona, podríamos tener una dosis homogénea. Luego comenzamos a hacer un modelamiento, lo que llamamos radioterapia conformacional. Si radio aquí, voy a tener 200 centigrados. Si radio fuera, aquí debo tener un 30 centigrados. Es una caída brusca. Pero hoy estamos trabajando con intensidad modulada. Ya en el país se trabaja con ello ya 2 años, donde dentro del campo nosotros podemos tener diferentes valores de dosis, de tal manera que podamos activar algunos volúmenes pequeños con mayores cantidades de dosis y podamos cubrir los órganos de riesgo. Aquí tenemos, por ejemplo, un caso. Si trataríamos con casos convencionales, por ejemplo, es un caso de nasofaringe, a este paciente tenemos que cubrirle los ojos, tenemos que proteger los ojos, porque si no, finalmente lo dejaríamos ciego. Al proteger los ojos estamos dejando de irradiar esta zona, que finalmente podemos compensarlo, pero ha pasado muchos casos que a veces no se hace una compensación adecuada y el paciente retorna en 2 años con una recurrencia mucho mayor. ¿Cómo solucionamos ello? Podemos solucionarlo utilizando intensidad modulada. Miren acá, podemos aplicar ya no solamente 3 campos, que era lo usual, sino trabajamos con 1, 2, 3, 8, 9 campos. Miren, puede pasar por el ojo, tranquilamente puede pasar por el ojo. Pero cuando hacemos los cálculos en intensidad modulada, trabajamos con lo que llamamos planificación inversa. Yo voy a decir, voy a colocar en el computador, en el planificador, que yo deseo que a este ojo, a la parte cristalina, los nervios ópticos, le llegue una dosis máxima de un 20%. Entonces se comienza a hacer una optimización. Hoy ya se está trabajando en el Perú con este tipo de tratamiento, que se llama intensidad modulada. Ya trabajamos en 3 dimensiones, casos, por ejemplo, hay muchos casos en el Perú, casos de mama, que es importante, por ejemplo, hacer la evaluación de cuánto le está llegando al corazón, cuando son las mamas, el caso del mama izquierdo, que antiguamente eso era un gran problema, porque se le irradiaba la mama, era un cálculo somero y el problema era el corazón. Ya tenía otros problemas cardíacos. Esta técnica también, que ya se trabaja en el Perú desde 1993, hoy ya se tiene más de 400, 500 pacientes tratados, que es el caso de radiocirugía. ¿Cuándo aplicamos radiocirugía? Cuando trabajamos con volúmenes muy pequeños, menores de 4 centímetros. Entonces significa que aquí la precisión y la exactitud tiene que ser mucho menor. Estamos trabajando con precisiones de 1%, menos de 1%. Aquí en la salida del acelerador se le colocan unos pequeños conos que direccionan al volumen a tratar.
Aquí ya se hizo todos los cálculos en cuestiones de radiobiología, ya no se trabaja con fracciones de 20, 30 fracciones, solo se trabaja con una única fracción. Entonces, si nos equivocamos, fatal para el paciente, bueno, y fatal para los profesionales también, porque terminan en la cárcel. Entonces vamos a tener aquí, ya trabajamos con pequeños campos y a la vez con campos conformacionales. Aquí tenemos el procedimiento, por ejemplo. A los pacientes se les coloca una especie de clavos que son fijados en la parte craneal. Se le toma la tomografía, se le hacen los cálculos, por ejemplo, es el caso de una malformación arteriovenosa. Es lo que usualmente conocemos como los famosos derrames cerebrales, que no es cáncer, que no son células cancerígenas, simplemente es un desorden de venas, que a nosotros darle una única fracción de dosis, las venas comienzan, digamos así, a desatarse o organizarse de nuevo. Entonces es una gran ventaja de la aplicación de la radiación ionizante. Aquí tenemos radiocirugía. Tenemos otro caso, que como es el caso de irradiación de cuerpo total. Esto es para el famoso trasplante de médula ósea, donde se necesita irradiar al cuerpo total, a todo el cuerpo. Entonces se comenzó primero a trabajar con el paciente a una cierta distancia en el piso, aquí tenemos en el piso, es decir, tenemos que ir mejorando las técnicas, teníamos que ir aplicando las experiencias de fuera, o simplemente colocar como una especie de un carril y el paciente iba rotando y teníamos la fuente irradiando. Pero aquí teníamos el gran problema de la aceleración, que no era exactamente constante. Y si esto no es constante, vamos a tener superposición de campos y zonas de mayores irradiaciones. Entonces teníamos que irradiar, ver la forma. Hoy ya se trabaja de esta manera. Aquí tenemos, por ejemplo, a una niña que se le va a hacer un trasplante de médula ósea. Se coloca dentro de una cuba para tener homogeneidad de dosis. Pero ¿cómo podemos nosotros verificar esa homogeneidad de dosis? Es colocándole, lo que les decía inicialmente, los famosos dosímetros. Y uno de los dosímetros muy conocidos y usados como referencia, los cuales son calibrados en los laboratorios secundarios, el que tenemos aquí en el Instituto Peruano de Energía Nuclear, son las cámaras de ionización. Esto de aquí, lo que he colocado, ven aquí el cable, se coloca en una cámara de ionización. Se coloca aquí a la niña dentro de estas bolsitas de agua de tal manera que podamos homogeneizar la dosis. Se han hecho los cálculos que si retiramos las bolsitas de agua, la homogeneidad va a bajar. Si cojo en un punto va a ser diferente si hago la medida en otro punto. En este caso estoy trabajando con distribuciones de dosis. Teníamos que evaluar cómo se comportan las dosis, porque vamos a irradiar lateral derecha, se gira el paciente y se le irradia lateral izquierda. Lo importante es que la dosis en todo el cuerpo sea de forma homogénea. Entonces estos cálculos podían ser hechos sea con Monte Carlo o con cálculos experimentales. Aquí estamos colocando la cámara de ionización. ¿Ve? Tenemos muchos pacientes que han sido irradiados. Aquí se está colocando el paciente a una distancia. Aquí estamos haciendo la evaluación. Aquí está el acelerador lineal, el cual va a disparar desde el campo de forma cónico. Y el paciente tiene que estar colocado dentro del campo de irradiación. Aquí vemos ya por fuera. La sala de control de los aceleradores lineales es de forma externa. Ningún profesional puede quedarse dentro de la sala, sea para casos de diagnóstico o con mucha más razón para casos de tratamiento. ¿Okay? Porque tenemos ahí la radiación dispersa para el caso de diagnóstico, que mismo que uno diga, no, le estoy tomando una placa dental y estoy aquí cerquita, no. Hay que hacer todo un cálculo para ver cuánto de dosis le está llegando. Porque basta que llegue una partícula y genere una ionización, ya está generando un desorden celular. ¿Okay? Aquí ya estamos haciendo aquí la protección pulmonar, porque hay órganos que son mucho más sensibles que otros, como son el cristalino, el pulmón, por ejemplo. Entonces aquí estamos marcando al paciente para poder hacer sus famosas protecciones pulmonares. Estas pacientes son irradiadas durante 3 días, en una en la mañana, en 2 fracciones por día, terminan la irradiación y van directo a ser evaluados para que comience su trasplante de médula ósea. Es decir, si nosotros hacemos los cálculos de forma errada, su trasplante de médula no va a tener el éxito que debería. Aquí tenemos haciéndose
se está haciendo la prueba si realmente las protecciones que se han hecho, las protecciones construidas, son las adecuadas o no de acuerdo al pulmón de la persona, porque estos son construidos para cada paciente. Entonces aquí se le toma una placa, las famosas placas de verificación. Entonces son trabajados para cada uno. Entonces aquí, por ejemplo, estamos haciendo la colocación, aquí las placas, las protecciones pulmonares son colocadas aquí en la parte superior en los colimadores. Aquí estamos marcando y alineando al paciente. Aquí tenemos a la paciente. A la vez, no solamente trabajamos con algunos tipos de dosímetros, sino siempre estamos en la implementación de nuevos dosímetros, como es el caso de los OSL, que son unos tipos de cristales, así como los dosímetros termoluminiscentes, que son usados para hacer algunos cálculos. En este caso, por ejemplo, queríamos evaluar cuánto es la dosis que recibe a nivel de rodilla, a nivel central, de cabeza, a nivel de hombro. Queríamos evaluar si realmente la homogeneidad que habíamos calculado era o no de forma experimental. Pero no solamente con cámara de ionización, sino con otros tipos de dosímetros. En este caso usamos el OSL porque me facilita de tener la relectura. En el caso de termoluminiscente, irradiamos, leemos, se pierde la lectura. Ese es un gran, digamos así, un punto negativo para los TLDs. Los OSL no, me van a permitir hacer una relectura, es decir, yo puedo ir y ver, digo, creo que en algo hemos fallado, vamos a releerlo o guardarlo como testigo. Aquí, por ejemplo, se hizo una simulación por Monte Carlo, ¿no? Se puede hacer un escáner del paciente en tomografía, reconstruirlo y comenzar a hacer las simulaciones. Ahí tenemos los reportes de cuánto es la dosis que ha recibido el paciente por día y para saber si se le va a dar un adicional o no. Todo lo que hemos visto hasta ahora es la aplicación de radiaciones, pero cuando la radiación y los equipos están colocados de forma externa, por ello llamamos famosa o teleterapia. Distancia, terapia a distancia. Pero tenemos otra modalidad, la llamada braquiterapia. Braqui, corto, terapia a cortas distancias, donde vamos a trabajar con algunos tipos de fuentes. Entonces aquí tenemos algunas aplicaciones, miren, por ejemplo aquí para casos de laringe, para casos pélvicos. Podemos trabajar también aquí con implantes permanentes para casos de próstata, usamos los yodos, etc. Aquí tenemos para casos superficiales, por ejemplo, miren aquí el paciente tiene la lesión, se colocan las fuentes. Lógico que no es colocar las fuentes por colocar, se tiene que hacer la evaluación de la distribución de dosis y el cálculo de la distribución de esas dosis, el tiempo que va a tener el paciente en la lesión para que sea curado, más no tener las consecuencias fatales, ¿no? Porque si yo dejo ahí más del tiempo, vamos a terminar destruyendo otras partes. En esta parte, por ejemplo, paladar, podemos dañar al paciente o ver cuánto le está llegando, por ejemplo, a niveles oculares, ¿no? Tenemos aquí un sinnúmero de fuentes, los cuales pueden ser aplicados de acuerdo, primero, a la energía con la que cuenta, al tiempo de vida media. Trabajamos inicialmente con radio, hoy ya no se trabaja más con ese tipo de fuentes, porque tiene algunos puntos negativos. La gran ventaja era el tiempo de vida media, que era 1600 años, es decir, si se pierde una fuente hay que encontrarla como sea. Bueno, cualquier fuente si es perdida hay que encontrarla. Pero en este caso estamos trabajando con un tiempo de vida media de 1600 años. Luego se trabajó con cesio, iridio, oro, yodo, cada uno de ellos con una aplicación diferente. Entonces vamos a tener un sinnúmero de aplicadores también. Esto es un aplicador pélvico, por ejemplo. Aquí en nuestro país tenemos muchos casos de cáncer de cuello uterino, entonces tenemos muchos casos de braquiterapia. Entonces, a la vez, para hacer cada uno de estos cálculos, primero tenemos que participar en el cálculo de blindaje para la colocación, no solamente del equipo de braquiterapia de alternancia, sino también en la sala de preparación. Aquí estamos trabajando con un equipo de rayos X de bajas energías, con un equipo de fluoroscopía, lo que vimos inicialmente cuando veíamos en la pantalla de televisor simultáneamente cuando se disparaba, tenemos aquí. Entonces aquí se hace la preparación del paciente, se colocan los aplicadores, se toman las placas de fluoroscopía, luego ello pasa las imágenes a la parte de planificación, donde están los físicos donde los físicos hacen de forma inmediata todos los cálculos para saber las posiciones de las fuentes, para saber el tiempo de cálculo.
Entonces aquí y luego se le aplica el paciente. Entonces, pero para ello también tenemos que hacer algunos trabajos de calibraciones, de distribuciones y algunos trabajos experimentales, como es en este caso, por ejemplo. Si queremos tratar mama, para implementar la técnica tenemos que hacer primero trabajarlo en los famosos fantomas, que son simuladores de nuestro cuerpo, ¿no? Para no trabajar directamente por cuestiones de ética con personas, con cuerpos. Tenemos que conocer, como les decía, cada uno de los dosímetros. Estas son las famosas cámaras de ionización, usadas como referencia porque tienen buenas características, buena reproducibilidad, buena precisión, exactitud, sensibilidad. Luego tenemos los otros tipos de dosímetros que nos van a ayudar también para poder trabajar de forma integrada. Tenemos aquí la aplicación, por ejemplo, de los OSL, los ópticamente estimulados. Aquí está, mire, este es el pequeño dosímetro que actualmente estamos haciendo el trabajo de investigación para hacer las aplicaciones, no solamente en equipos de rayos X, en radioterapia convencional, sino ya estamos haciendo la aplicación de OSL en intensidad modulada, en radiocirugía. Entonces estamos buscando otras alternativas paralelas a los dosímetros ya comerciales y conocidos. Es decir, en nuestro país realmente la compra de equipos felizmente ha tenido un crecimiento muy alto. Ahora mismo, la próxima semana, tenemos un curso en Trujillo donde vamos a trabajar con uno de los mejores, digamos, el equipo de mayor tecnología en el Perú. Ya estamos trabajando con intensidad modulada, con IGRT, y vamos a aprovechar esa tecnología para hacer un curso. Recién ha comenzado a trabajar ese equipo este año. Ya en Arequipa también se trabaja con intensidad modulada, ya se está haciendo radioterapia, por ejemplo, intraoperatoria, han tenido algunos casos y reportes. El INEN está adquiriendo nuevos aceleradores lineales, trabajan con brachiterapia, no solamente de iridio, también de cobalto. Es decir, estamos creciendo muy rápido y para ello necesitamos profesionales entrenados, ¿no? Que son el área de física médica. Se han comprado muchos equipos, y tenemos, este es el caso de Arequipa, este es Trujillo, por ejemplo, tenemos Arequipa. Se han comprado no solamente equipos de tratamiento, sino también equipos de obtenciones de imágenes. Como hemos visto al inicio, por ejemplo, cómo los tomógrafos han ido mejorando en generaciones, ¿no? Y van a seguir mejorando, pero para ello tenemos que participar. ¿Ok? Les dejo mi correo electrónico, si tuvieran alguna pregunta, les dejo la página de la Sociedad Peruana de Física Médica. Les invito a leer este boletín, es una revista informativa dado por la Asociación Latinoamericana de Física Médica. ¿Ok? Gracias. Buenos aplausos. Vamos a pasar a la sección de preguntas, pero le rogaría que se pongan junto a la profesora, la doctora Guzmán, para que hagan su pregunta y quede grabado para la eternidad. Primera pregunta. Acérquese, por favor. En realidad la idea era mostrarles un poco cómo es la aplicación, en este caso de física médica, para todas las áreas, ¿no? O sea, ese diagnóstico de tratamiento. Muchas gracias por la información que han dado. Quería preguntarle si para hacer radioterapia de cuerpo completo, si es que se está viendo la aplicación de hacer dosimetría con gel. Oh, claro. Es interesante, por ejemplo, la acotación que hace el alumno. Me parece muy bien. Todavía no hemos hecho. He aplicado, sí, yo, por ejemplo, ese tipo de dosímetros que son con gel, los llamados friques, para otro tipo de tratamiento. Pero no es mala la idea de hacer la aplicación por ejemplo, para casos de irradiación de cuerpo total, porque ahí podríamos ver nosotros la distribución de dosis en el dosímetro, porque el gel lo que me permite hacer la distribución en todo. En el caso de cámara de ionización tengo un dato de la dosis puntual. El OSL tengo una dosis puntual, hasta que podría colocarles todos en tiras, pero de todas maneras son datos puntuales. En cambio, si trabajamos con dosímetros químicos, en este caso son los de gel, puedo hacer una evaluación en volumen. Bueno, es importante darse cuenta que en los laboratorios de Lima hay pocos equipos tan modernos como los que existen en los
centros médicos, en los hospitales, y los físicos tienen allí la oportunidad, los químicos y matemáticos, ingenieros, de manejar equipos de última generación en lo que respecta a tecnología. Por esa razón, la física médica en este momento se ha convertido en una necesidad para aquellos ansiosos de ver tecnología de aceleradores, de radiadores, etc. Pero también para mejorar la situación de la salud de los países. Se requiere actualmente muchos físicos médicos. Estados Unidos, Europa requieren cantidades que todavía no pueden satisfacer, de modo que es una oportunidad para los estudiantes de iniciarse en la maestría que tiene la UNI y el IPE, en la maestría en física médica, que estamos ya por la 5ª promoción, me parece, y que todos ellos tienen trabajos importantes en estos grandes instalaciones, en realidad científicas, que está construyendo el Perú. ¿Una pregunta más? Acérquese, por favor. Acérquese, por favor. No sea tímido. No te preocupes. Al lado de la No, ahora en estos tiempos, ya que estamos hablando de la tecnología, estamos hablando de una biología más avanzada. He visto un documental sobre las células madres. No en su... Claro, lo que pasa, como te decía, claro. el trabajo es multidisciplinar, ¿no? Esto de células madres está más evocado a la parte de medicina, a la parte de biología. En realidad está todavía en la etapa experimental. Claro. De repente, en algún momento, cuando llega a nuestro país, es muy probable que nosotros participemos también en ello, ¿no? Para ver cómo podríamos mejorar, ¿no? Con todas las aplicaciones de todo, no solamente, porque la idea no es solamente trabajar con radiaciones ionizantes, sino también con las no ionizantes, por ejemplo, y ver en qué momento y cómo podríamos apoyar, ¿no? Con esa nueva... Claro, con en un nuestro futuro nuevo creo método. que Sí. podremos... Aquí todavía, infelizmente, no tenemos esa experiencia trabajando con esta línea. ¿Otra pregunta más? ¿Sí? No, si no tienen, ya me escriban a mi correo. Muy bien, entonces muchas gracias, doctora. No, para nada. Ok. Gracias a ustedes. Esto va a pasar, como saben, al sitio web que tenemos, que es cienciaperú.tv, donde también se han pasado las anteriores conferencias y también las que se pasan a las 6 de la tarde. Hoy tendremos...